Sí, buenos días. Seguimos con el control nervioso de la actividad muscular. La última clase terminamos planteando un concepto de neuroanatomía básica, que es el que mejor nos sirve a los entrenadores para entender cómo funciona el cerebro mientras trabaja nuestro cuerpo o mientras entrena nuestro cuerpo. Lo primero que dijimos en este tema es que la neuroanatomía, o sea, las neurociencias en realidad, nacen en un momento clave del desarrollo científico del cerebro, que es cuando los científicos se dan cuenta de que todas las conductas del hombre estaban constituidas por la exteriorización de la función de grupos neuronales, o sea que cualquier conducta, incluida la motriz, desde un sentimiento hasta saltar, pensar o cualquier actividad humana, está representada por la función de neuronas que funcionan en grupo, o sea que trabajan en grupo, por eso se llaman redes neuronales, y la investigación se dispara cuando los científicos descubren que al tener una actividad metabólica dentro de los cuerpos de las neuronas, que es donde se procesa la información, y una información eléctrica, que es por el axón, por donde se transmite la información, esas neuronas, con elementos de mediciones tecnológicos, podrían determinarse. O sea que uno podría descubrir, y ahí viene la palabra identificar, al grupo de neuronas que están realizando la tarea que el alumno está ejecutando. Eso abrió un campo de investigación muy grande, porque eso determinó todo lo que este pizarrón dice abajo. No solo que la actividad mental, que es ese parloteo bioquímico que está aquí abajo, actividad mental, un parloteo bioquímico de 100.000 millones de neuronas, solo que se las podía segmentar, o sea, se las podía identificar de acuerdo a las regiones en las que estaban actuando. Eso determinó que todas las ciencias empezaran a buscar, a investigar, a través de los elementos que permitían medir el metabolismo y la calidad energética del cerebro, que empezaron a medir cuando un alumno o cuando una persona desarrollaba una actividad, según la ciencia, en nuestro caso es entrenamiento, en qué región del encéfalo se producía la actividad mental. Esto hizo que en la década del 80, dos investigadores, Gowitzke y Milner, determinaran, voy a ir hacia el pizarrón de la clase de hoy, secciones y unidades anatómicas. O sea, lo que ellos hicieron fue decir, perfecto, los científicos dicen que la actividad mental está determinada por grupos de neuronas y que yo las puedo identificar. O sea que si yo pongo a un alumno dentro de un laboratorio y con los elementos biotecnológicos suficientes, como para medir la actividad mental, cuando un alumno aprende una actividad motora, podría determinar en dónde está esa red de neuronas. ¿Bien? Y también podría determinar qué elemento anatómico conforma esa red. O sea, qué parte de la estructura anatómica es lo que compone. Así publicaron en sus bases científicas de movimiento, estos dos autores, las secciones en las que se divide el encéfalo, que son 5, y las unidades anatómicas, que son las que componen esas regiones. Las regiones son representaciones fisiológicas de la actividad mental. Y la unidad anatómica es la parte de la neurona que va a estar involucrada en esa región cuya anatomía y cuya fisiología va a determinar la función de la región. Vamos a empezar a explicar de uno, ustedes lo tienen en el gráfico, en el punto, perdón, tienen el gráfico y bien diferenciado. Yo lo hice más didáctico en este pizarrón. De hecho, lo hago así también en la clase presencial, un poco más didáctico. Lo primero que tenemos que saber entonces es que estas investigaciones vienen de un libro publicado por Gowitzke y Milner en la década del 80, a lo que ellos subtitularon Fisiología y Morfología del Encéfalo. Cuando uno hace un corte sagital, la sección sagital media del encéfalo, así lo describe el libro, está dividida en 5 secciones. Aquí en el pizarrón está mucho más didáctico que en el apunte. Ese es el objetivo de un profe, ¿no es cierto? Explicar de manera didáctica algo para que un alumno lo entienda. Vamos primero a explicar una sección. Esta es la sección del telencéfalo. Esta es la sección del diencéfalo. Están todos delimitados por estas líneas azules.
La zona media es mesencéfalo, metencéfalo, que contiene el puente y el cerebelo, y por último el mielencéfalo o médula oblongada. 5 secciones son las que dividen. 5. Y cada una de ellas tiene lo que se denomina una unidad anatómica. Esa unidad anatómica es el elemento que compone, que es una estructura anatómica, el elemento que compone a cada sección y que le permite dar su función. Vamos a empezar por el telencéfalo. El telencéfalo está compuesto por el córtex o corteza cerebral. Córtex o corteza, esa es la unidad anatómica. Que es principalmente una vasta área de almacenaje de información. El córtex o corteza contiene alrededor de entre el 70 y el 75% de los cuerpos neuronales de todo el sistema. O sea que el sistema tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones, y que cada neurona tiene partes que ya las hemos descrito, entre ellas está el cuerpo de cada neurona. Ese cuerpo es el encargado, si repasan, de recibir la señal, de procesar la señal, crear la información, esto lo hace el núcleo, y luego enviarla por el axón. Bueno, el córtex o corteza es la gran región de almacenaje, porque 3/4 partes de todos los cuerpos de las células, de todo el sistema nervioso, están situados ahí. Esto lo investigó en 1972 un autor que se llama Guyton. O sea que el telencéfalo está formado por el 75% de los cuerpos neuronales, que son los que realizan todo el procesamiento de información. Por tanto, toda la información que le llega al sistema nervioso se recoge, almacena, computa y procesa en el córtex, o sea, en la corteza, en el telencéfalo. De modo que esa información puede recuperarse a voluntad, o sea, se puede sacar como resto mnémico y de esa manera controlar el comportamiento motor. En esta región del sistema nervioso es donde se guarda lo que conocemos como el programa motor. ¿Qué es el programa motor? Es el grupo de neuronas en donde su telencéfalo guarda cada movimiento que un alumno aprende. Pero para guardarlo en el telencéfalo, tiene que estar aprendido. Y para que quede dentro de los sistemas de memoria de largo plazo, tiene que estar automatizado. La diferencia está en que el cerebro y el organismo gastan mucha más energía para rememorar, o sea, para recordar un programa motor no automatizado que un programa motor automatizado. ¿Bien? Eso lo pueden descubrir de forma muy simple, no solo en el ejercicio, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno ejecuta por primera vez una tarea, cualquiera. Esa tarea requiere de muchísima energía. En cambio, cuando uno la repite varias veces y la automatiza, después el cuerpo se vuelve económico ejecutando esa tarea. Eso pasa con los programas motores. Lo primero que tenemos que saber que es en la corteza o córtex en donde se alojan los programas motores. La región se llama, la sección se llama telencéfalo. Y de allí es donde se puede controlar el comportamiento motor. Primera sección, telencéfalo. Segunda, diencéfalo. Un poco más compleja, dado que en el funcionamiento de la motricidad el diencéfalo tiene 3 unidades anatómicas, cada una de las cuales le va a conferir la característica que le permita al diencéfalo cumplir su función más importante. Esta parte del encéfalo, denominada diencéfalo, está compuesta por estructuras específicas para las necesidades, dice el apunte del hombre moderno. Ahora voy a explicar este concepto del apunte, pero que es la más antigua que tiene en la evolución de las especies. Cuando un individuo nace, tiene muy desarrollado el telencéfalo, muy desarrollado, y muy poco diencéfalo, muy poco. Algunas de estas estructuras que tiene el diencéfalo dominan casi a todo el cuerpo, a todo. Inclusive en esta región diencefálica, que no es el tema de ahora, lo vamos a estudiar más adelante, se encuentra la región que se llama límbica, que es la que maneja las emociones. O sea, en el diencéfalo humano no solamente se maneja y se controla la motricidad, que es algo que vamos a dedicarnos más tiempo, sino que también se controla, es la sección del encéfalo que también controla las emociones, porque allí está la región límbica. Nosotros tenemos aquí una unidad anatómica que se llama tálamo, que ahora voy a explicar, que está aquí.
¿Bien? Bueno, al lado del tálamo está el hipotálamo, que se encarga de controlar al sistema endocrino. Y al lado está el hipocampo, que se encarga de la memoria emotiva. Todos juntos forman la región límbica del encéfalo, o sea, la región del cerebro que forma las emociones, que son muy importantes en el control de la motricidad. Este es nuestro diencéfalo. Por eso el apunte dice, en algunas de las estructuras del diencéfalo, como por ejemplo la región límbica, dominan el cuerpo humano durante las primeras etapas de la ontogenia, o sea, cuando estamos en la panza de la mamá. Y la continuarán dirigiendo, dice el apunte, en las funciones del cuerpo adulto, que es lo que acabo de explicar. También controlan el control motor bajo condiciones especiales de estrés y actividad reducida del córtex. O sea, lo voy a decir en términos más simples que el apunte. El diencéfalo tiene estructuras, o sea, unidades anatómicas, que le permiten reemplazar al telencéfalo cuando el telencéfalo se fatiga o cuando tiene estrés. O sea, hay dos momentos en el que el diencéfalo, reemplaza al telencéfalo, que es el que planea todo desde el pensamiento, o sea, desde lo objetivo. Tienen que ser condiciones especiales, estrés o actividad reducida por fatiga. Por eso tiene 3 unidades anatómicas bien específicas en este campo. Esas estructuras que permiten reemplazar al telencéfalo son, primero, los ganglios basales. Los ganglios basales están en lo que se llama la región anterior del encéfalo. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. Los ganglios basales se encuentran en la región. Funcionan como un sistema total, o sea que los ganglios son cuerpos de neuronas. Cada una de las unidades anatómicas son cuerpos de neuronas que pueden o no tener allí a sus axones, pero cuerpos son, porque cumplen una función. Los ganglios basales funcionan como un sistema total. Son centros, o sea, redes de neuronas, capaces inclusive de inhibir el tono muscular a través de todo el cuerpo. ¿Bien? Lo pueden hacer. El ganglio basal es una de las regiones en donde se almacenan los programas motores. Cuando una neurona cuando una neurona guarda en el telencéfalo un programa motor, eso quise decir, y después manda a ejecutarlo, ese programa motor, por la rama colateral del axón, guarda la información en el ganglio. Esa información se pierde muy rápidamente a menos que el alumno lo automatice. Podríamos decir que el ganglio basal se convierte así en una especie de backup del telencéfalo, a nivel motor siempre. Si ustedes tienen un programa motor, por ejemplo, de una sentadilla, de un salto, de un paso básico en técnica, cualquier programa motor que un instructor cree, un entrenador cree en el telencéfalo de un alumno, el telencéfalo, una vez que lo automatiza, lo guarda dentro del ganglio basal. Por eso ustedes, por ejemplo, para manejar, que es una actividad motora, los que manejan no piensan, o sea, no tienen que pensar el movimiento. Si cuando ustedes están manejando y hablando con una persona, yo les pregunto, ¿en qué momento pusieron la segunda marcha o la tercera marcha? No se acordarían, porque lo hicieron de manera automática. Lo mismo que pisar el embrague, por ejemplo. Lo que más control voluntario tiene es el pisar el freno o el acelerador. Porque se tienen que fijar y saber cuándo acelerar y cuándo frenar. En cambio, el embrague no. Lo mismo que el movimiento de las manos. Bueno, un deportista, un alumno, cuando su programa motor está alojado en el telencéfalo, es mucho más difícil de extraerlo y de ejecutar la tarea motora. En cambio, cuando está en el ganglio basal, es más inmediato. Por eso dice que funciona como un sistema total el apunte y que es capaz de inhibir el tono a través de todo el cuerpo. Podríamos decir que es una de las estructuras que nos permite, de manera bien clara, reemplazar al telencéfalo. Ya van a ver que no es la única. El tálamo es el que se encarga del control motor. El tálamo es el que envía la información a las neuronas motoras del asta ventral, de la médula, o sea, el mieloencéfalo, para que se produzca la contracción del músculo. O sea que cuando ustedes quieren producir un movimiento, primero eligen un programa motor que está en el telencéfalo o en el ganglio. El telencéfalo lo manda al tálamo y el tálamo manda a la neurona motora a contraer el músculo. El ganglio basal, igual que el telencéfalo, pueden
conectarse con el tálamo. Tanto el telencéfalo como el ganglio podrían hacerlo. Los movimientos que el ganglio manda al tálamo a ejecutar son los movimientos automatizados. Entonces, dentro de la unidad anatómica que tiene el diencéfalo, que se llama tálamo, se encarga del control motor. Entonces, él es el que contrae a las neuronas motoras. Él envía la información. Luego tenemos la cápsula interna. La cápsula interna, en realidad, es un enorme fascículo. ¿Qué es un fascículo? Bien, imagínense ustedes, voy a llevarlos de nuevo hacia la imagen de una neurona que la tenemos en pizarrones anteriores. Aquí hay una neurona, fíjense. Yo les conté que en el sistema nervioso, en el telencéfalo, tenemos el 75% de estos cuerpos de neuronas de los 100.000 millones. Piensen que cada red neuronal que se refiere a un movimiento, si es muy compleja, ese movimiento que estoy aprendiendo, como mínimo tiene entre 2 y 3.000 neuronas. Como mínimo. ¿Bien? Bien. Todos los cuerpos de esas neuronas cumplen la misma función. Por lo tanto, envían la misma información eléctrica hacia un determinado lugar. Esas 1.000, 1.500, 2.000 neuronas envían por la vía del axón la información. Ustedes piensen, si el cuerpo está en el telencéfalo, esos axones van a pasar todos por el diencéfalo. O sea que pasan por el diencéfalo los axones. Esos axones están envueltos en una vaina de tejido conectivo muy fino y forma lo que se llaman fascículos. Es como un paquete de fideo. ¿Vieron los fideos espagueti que están dentro de un paquete flaquito y largo? Y que cuando ustedes le sacan la parte de arriba y lo abren tiene un montón de fideitos. Exactamente igual, es un fascículo de axones. O sea que es una membrana que recubre a todos los axones de un mismo programa motor. Vuelvo al pizarrón anterior. O sea, aquí, la cápsula interna son fascículos de fibras nerviosas, o sea, de axones, que une el córtex, o sea, que une el córtex, sería el telencéfalo, con las otras partes del sistema, con otras porciones, porque depende a dónde manda la información. A veces la cápsula interna son el grupo de neuronas que le están enviando información al tálamo. A veces son informaciones que van al núcleo rojo, a veces son informaciones que van a la sustancia negra, al puente, al cerebelo. El cerebelo tiene comunicación con el telencéfalo. Lo hace a través de sinapsis. Por lo tanto, cuando un grupo de neuronas envía una información que tiene la misma procedencia, una red, lo envían por grupos de axones que están envueltos en fascículos. Y esos fascículos se llaman cápsula interna. Si ustedes recuerdan, el cuerpo de la neurona no utiliza demasiada cantidad de ATP, o sea, energía, porque tiene energía de procesamiento. Pero la cápsula interna sí tiene mucho ATP, porque es donde se produce, en los axones, la polarización y despolarización de la membrana que aprendimos en la clase anterior. Y dijimos que para que una membrana se polarice o despolarice, se tienen que activar las bombas de sodio y potasio, y necesitan energía. O sea que la cápsula interna lo que hace es crearle a la región, en este caso al diencéfalo, una gran actividad metabólica, cosa que no pueden hacer los cuerpos de las neuronas porque no usan tanto ATP. O sea que eso convierte al diencéfalo en una región de una gran capacidad de formación de energía. El telencéfalo no es así. Entonces, el telencéfalo se fatiga muy rápido y el diencéfalo se fatiga de manera más lenta. Esta situación neurofisiológica hace que para las personas aprender o ejecutar tareas nuevas sea muy fatigoso. O sea, nos cansamos fácil. Pocas personas pueden estar 2 a 3 horas aprendiendo todo el tiempo algo nuevo. Sí puede estar leyendo algo sin procurar que esa lectura sea aprendizaje. Pero hay que entrenar mucho al cerebro para que el telencéfalo aprenda datos nuevos durante más de 60 minutos. En cambio, las regiones automáticas del diencéfalo, ganglios basales, son grupos de neuronas con almacenaje
automático, o sea, está almacenada, gasta muy poca energía y el tálamo ejecuta tareas con menos energía. Pero la cápsula interna confiere al diencéfalo una gran cantidad de energía. De hecho, al ser una zona tan irrigada la cápsula interna, necesita muchos vasos sanguíneos para poder mielinizar las neuronas, como les decía antes, activar a la bomba de sodio y potasio, enviarle información a través de los impulsos. La región diencefálica, es la más rica en energía y en sangre. Es la que menos se cansa. De hecho, se mantiene activa, a diferencia del telencéfalo, que es el primero que se apaga cuando nos vamos a dormir, aun cuando dormimos. El diencéfalo está prendido. De hecho, lo pueden analizar de esta manera. Es la región que permite que soñemos. La actividad mental, mientras mi cuerpo duerme, se da en la zona diencefálica. Es más, del diencéfalo también es donde se mantienen las funciones motoras básicas, como por ejemplo la motricidad de los músculos lisos, pulmones, por ejemplo, corazón, vasos sanguíneos. Son actividades que se mantienen activas gracias a la actividad diencefálica y la energía la brinda la cápsula interna. O sea que ganglios basales, tálamo y cápsula interna son estructuras, como dice el apunte, que le permiten al diencéfalo reemplazar al telencéfalo ante situaciones de estrés o fatiga. ¿Bien? Tercer sección del encéfalo, mesencéfalo. El término mesencéfalo suele utilizarse como sinónimo del término cerebro medio, es lo que significa, igual que metencéfalo en griego, cerebro medio. El apunte dice que es la extensión más inferior, porque en realidad yo delimité anatómicamente aquí, estos son dibujos no de libros, sino del profesor, ¿no? La delimité con estas líneas, pero técnicamente llega un poco más abajo. Ustedes lo tienen en el primer gráfico del sistema nervioso, porque empieza a comunicarse con el tronco que está en esta región, donde yo dejé al metencéfalo. El metencéfalo estaría un poquito más abajo, aquí, en esta región. Por eso el apunte dice que el mesencéfalo es la extensión más anterior, porque está más este lado, de lo que sería el tallo encefálico. ¿Bien? Ahora bien, están citados aquí dos centros importantes desde la motricidad humana. O sea, no olviden que nosotros solamente explicamos con nuestra área teórica el fenómeno del movimiento a partir del sistema nervioso. Digo esto porque el mesencéfalo tiene estructuras clínicas mucho más desarrolladas que no estudiamos. Ahora, vamos a decir lo que sí nos importa. Aquí hay dos centros muy importantes a los cuales llamamos unidades anatómicas, la sustancia negra y el núcleo rojo, ambas investigadas por John Thompson, que es un investigador, que las evidenció en 1967. O sea que la sustancia negra y el núcleo rojo evidenciadas son previos a la regionalización del encéfalo en la década del 80. Fue en la década del 70 cuando se trabajó las funciones de, vuelvo, sustancia negra, núcleo rojo. Uno en la región anterior, por debajo del ganglio basal del cerebro, y otra, núcleo rojo, en las regiones más caudales, se dice cuando tiene mucha cápsula interna. ¿Bien? O sea, muchas fibras serían. ¿Qué función cumplen una y otra? La sustancia negra es el principal centro de excitación del bucle gamma. ¿Qué es el bucle gamma? Lo vamos a aprender al bucle gamma en la próxima clase, cuando analicemos esto, que es un músculo. El bucle gamma, perdón, esta es la médula, ¿ven? Solo que es un gráfico de médula. El bucle gamma es porque el músculo tiene dos tipos de neuronas motoras. Una es la alfa y otra es la gamma. La musculatura, que son neuronas motoras. La neurona motora alfa es la que produce el gran movimiento del músculo. O sea, la neurona motora alfa es la que permite que ustedes hagan ejercicios. Por ejemplo, el bíceps, cuando flexiona el codo, utiliza las neuronas motoras alfa. Ahora, las neuronas motoras gamma son las que se encargan de la contracción basal del músculo. Basal.
significa que, por ejemplo, en este momento, si están sentados viendo la clase o escuchando la clase, en este caso, el glúteo y los isquiotibiales o isquiosurales, que son los músculos de la cadena posterior de su cuerpo, están relajados y en reposo. ¿Por qué? Porque, bueno, están sentados sobre sus glúteos y el isquio está con la rodilla flexionada, o sea que están en reposo. Son músculos que ustedes los van a activar cuando se paren, cuando vayan a buscar agua, cuando quieren calentar el agua del mate o traerse un café o un té. Pero mientras están sentados esos músculos, están vivos y están siendo activados, pero no por las neuronas motoras alfa, sino por las gamma. Esas neuronas motoras gamma envían desde la médula una información para que el músculo mantenga su tono de base, o sea, su fisiología basal. Por lo tanto, esos músculos son activados por la sustancia negra. La sustancia negra se convierte así en el principal centro de excitación, o se excita a lo que se llama el bucle. ¿Por qué se llama bucle gamma? Porque es una información que sale desde la médula, desde la médula hasta ventral, disculpen, va hacia el músculo, hacia una región del músculo, que vamos a aprender en un ratito, que es el uso muscular. Y desde ese uso muscular sale una neurona sensitiva, de nuevo hasta la médula. ¿Hacia dónde? Nuevamente a la neurona motora gamma. Y eso crea un bucle, información de la médula hacia el músculo y del músculo hacia la médula. Y va y vuelve la información. Es para avisarle a la neurona motora que siga excitando el músculo, porque el músculo sigue sentado, en el caso del glúteo que acabo de plantear. Ahora, si ustedes se levantaran, si harían ese esfuerzo mecánico de poner sus pies en el piso y levantarse, inmediatamente la acción gamma se anula y empieza la acción alfa. ¿Por qué? Porque tiene que generar mayor nivel de tensión. Sale del metabolismo basal. Esa actividad entre la neurona motora gamma, el uso muscular y la neurona sensitiva es lo que es el bucle gamma, que es la asociación que hay entre la neurona motora gamma y una estructura llamada uso muscular, que es una estructura sensitiva que la estudiamos en un ratito. Bien, o sea, esa es la actividad de la sustancia negra. Ahora bien, la importancia es evidente porque al activar el sistema eferente gamma, incluso antes de que se hayan activado las motoneuronas alfa. Es lo que acabo de explicar, solo que les estoy diciendo ahora como está en el apunte. Y aporta lo que se llama el tono muscular. De modo que se pueden llevar a cabo movimientos característicos y altamente coordinados gracias a esas neuronas motoras que son las alfa. En cambio, el núcleo rojo se ocupa principalmente del movimiento corporal general, en especial cuando el cuerpo se desvía de la postura erguida. Fíjense en dónde está el núcleo rojo anatómicamente. Está inmediatamente después, por detrás de sus oídos. Piensen que este es un corte transversal, que en esta región anterior están los ojos y de esta región está la nuca. Si ustedes se tocan en este momento el oído, ¿sí? La oreja sería, ustedes saben que allí adentro tienen neuronas nerviosas, o sea, neuronas de carácter, fibras nerviosas, neuronas de carácter sensitivo, el órgano otolímpico. Bueno, está cerca del núcleo rojo. Por eso cuando ustedes pierden sentidos como el ojo y el auditivo, también pierden equilibrio, porque tienen conexión directa con el núcleo rojo. El núcleo rojo se encarga de mantener el equilibrio en el organismo humano. Estas neuronas tienen actividad indirecta porque tienen que mandar la información al tálamo y el tálamo a la neurona motora para que mantengan el equilibrio. Por eso dice que el núcleo rojo se ocupa principalmente del movimiento corporal general. En especial, y ahí está la función, cuando el cuerpo se desvía de la postura erguida. Cuando ustedes se mueven, aunque sea para caminar o para trasladarse en el espacio, en cualquier circunstancia, ustedes utilizan el núcleo rojo porque pierden el equilibrio. Vivir es perder el equilibrio. La única forma en la que uno no pierde el equilibrio es cuando está sentado, sin moverse, o acostado. Tiene una gran actividad metabólica el núcleo rojo. Obviamente los entrenadores lo entrenamos a través de las capacidades coordinativas.
Entonces, sustancia negra, núcleo rojo. Regiones o unidades anatómicas del mesencéfalo cerebromedio. El metencéfalo es la subdivisión del encéfalo en donde está, y esto es muy importante a nivel neurofisiológico. Incluye el puente. El puente es una región que está aquí, en la zona media, se llama así, el puente, se llama así porque une a las distintas partes del sistema nervioso. Por aquí pasan las informaciones, y ahora lo voy a explicar bien, pero las informaciones que van de la médula hacia arriba, de las informaciones que van de las zonas posteriores, núcleo rojo, cerebelo, hacia las informaciones que tiene el órgano otolítico, la vista, que van hacia el sistema, y las informaciones anteriores. O sea que por eso se llama puente, porque une las distintas partes. ¿Bien? El cerebelo también lo une, aquí está el cerebelo. El aparato vestibular que estaba aquí, que lo analizamos en el sistema respiratorio. ¿Bien? Suelen estar asociados al metencéfalo debido a su localización. ¿Ven? Están dentro del metencéfalo. Aunque no se consideran como una subdivisión, por eso son como sus unidades anatómicas, pero no es una subdivisión del metencéfalo, disculpen, del metencéfalo. ¿Eh? No es tan determinante para nosotros, si lo es para un neurocirujano, por ejemplo, para la medicina. Pero, bueno, es teórico y hay que saberlo. Después, entonces, vamos a hablar sobre el puente y lo voy a explicar lo que dice el apunte. Dice que el puente, dice el apunte, contiene tractos ascendentes y descendentes. ¿Qué son tractos? Es otra forma que tiene la anatomía de llamar a los haces de fibras, o sea, a lo que cuando explicamos llamamos cápsula interna, porque también es un enorme fascículo de fibras nerviosas. En este caso, los que pasan por el puente, o sea, los tractos, otra vez, fascículos de fibras nerviosas, o sea, grupos de axones envueltos por vainas de tejido conectivo, eso también es un tracto. Ascendentes porque van de la médula hacia arriba, descendentes porque vienen desde arriba hacia la médula. También hay fibras transversales, como les conté antes, solo que lo estoy diciendo como lo dice el apunte. Transversales significan que vienen de los laterales, tanto del cerebro anterior como del posterior. Entonces vienen de esta región y de esta región, y pasan por el puente. Por eso el significado puente es interconectar los dos lados del encéfalo, o sea, del cerebro, y el tallo encefálico, así como las fibras que conectan al córtex, a la médula y viceversa. Puente. Se llama puente porque por allí pasan esas informaciones. Tiene una relevancia fisiológica para nosotros porque las informaciones viajan desde el sistema nervioso hacia la médula y viceversa, y de las informaciones laterales. Solo que lo entrenamos a través de las capacidades coordinativas y de la velocidad. Lo entrenamos de manera indirecta, ¿bien? Al puente. Y por último, el cerebelo. Es muy importante para nosotros. El cerebelo es el gran centro de coordinación motora. Obviamente, les dije, cubre el puente. Tiene una apariencia serpenteante porque tiene muchas fisuras. Es la forma anatómica que tiene. Es un centro de coordinación sensorial y motora, para lo cual tiene muchas fibras aferentes y eferentes. No olviden que aferentes es de la periferia hacia el sistema nervioso y eferentes es desde el sistema nervioso a la periferia. Junto con la médula son regiones que reciben informaciones directas. ¿Sí? Vienen informaciones del sistema vestibular, por ejemplo, las fibras de las espinas dorsales, los sistemas auditivos, la visión, la formación reticular y diferentes regiones del córtex cerebral. A la vez, él envía informaciones al tálamo hacia la formación reticular. Es una estructura de neuronas que se encuentra en casi todas, partes de ellas en casi todas las unidades, o sea, en todas las secciones del encéfalo. No la estudiamos porque es muy clínica, no tiene que ver con nosotros. ¿Bien? Entonces, vamos a decirlo de manera didáctica. ¿Qué es el cerebelo? Es un gran centro de coordinación motora.
toda la información sensitiva que ingresa al sistema pasa por el cerebelo y se guarda un tiempo. Y toda la información que el tálamo necesita especificar se lo pregunta al cerebelo, porque es el gran centro de coordinación. Y el cerebelo es el único que se comunica directamente con el tálamo y con el telencéfalo. Y con él se comunican todas las regiones. Todas las informaciones de motricidad que llegan al cerebro pasan por el cerebelo. Por eso es un gran centro de coordinación. Es más, cuando ustedes se quieren mover y ese movimiento no está aprendido ni anteriormente ni recientemente y no está guardado ni en el ganglio ni en el telencéfalo, es el cerebelo el que coordina la actividad como gran centro coordinador. El tálamo le pregunta a él cómo moverlo, el cerebelo le contesta y el tálamo ejecuta la acción. ¿Bien? Por eso el apunte dice que tiene fibras aferentes y eferentes que se relacionan con el tálamo y con los centros superiores de la corteza, o sea, el telencéfalo. Entonces, el metencéfalo, muy importante en la motricidad, contiene el puente que une todas las partes del sistema y al cerebelo, que es el gran centro de coordinación motor. Y por último, el mielencéfalo. El mielencéfalo o médula oblongada. Es la principal estructura que compone el mielencéfalo, es la médula, obviamente, al mielencéfalo. Tiene tractos de fibras, igual que el puente, ascendentes y descendentes. No olviden que toda la información motora llega hacia la médula y sale de la médula. No olviden eso. También es muy importante, tiene una parte muy importante de la formación reticular. Ya les conté, es un cuerpo de neuronas que se encarga de mandar informaciones de sección a sección. Están caracterizadas por neuronas de tipo relé de formación reticular. Y sobre todo tiene, y esto es muy importante, porque aquí llegan, les conté esto ya, las influencias inhibitorias sobre la médula espinal. O sea que viene desde diferentes partes del sistema, esa información. La médula alberga esa porción reticular que ejerce influencias inhibitorias sobre nuestras neuronas de la médula, sobre todo, en nuestro caso, las motoras. Por ejemplo, cuando hay un dolor que se registra en la región del diencéfalo, se envía directamente una información a una neurona motora que está en el asta ventral para inhibir el movimiento de esa región. Por eso ustedes cuando tienen un dolor, normalmente el reflejo, y ahí viene, ya van a ver qué es eso, el reflejo es que no mover la zona. ¿Bien? Y aquí nos metemos dentro del subtítulo tipos básicos de actividad muscular. Hemos visto secciones del encéfalo, las 5 las explicamos, las tienen que analizar bien. Si tienen que pensar un resumen intelectual, tienen que decir que hay 5 secciones que Bobiczka y Milner identificaron gracias a descubrir ese grupo de neuronas que son potencialmente identificables. Ellos las identificaron en el laboratorio y nos contaron que el sistema nervioso tiene una región que se llama telencéfalo, que contiene el 75%, 3/4 partes, de los cuerpos de las neuronas. Lo que convierte al telencéfalo en un gran centro al telencéfalo en un gran centro de recepción de información, almacenamiento, computación, procesamiento de toda la información, y que ahí es donde se guardan los programas motores. El diencéfalo, el gran centro de producción de información, es el que reemplaza al telencéfalo cuando está estresado, fatigado, y lo puede hacer porque tiene una región que son los ganglios basales, que guardan los programas motores automatizados, el tálamo que se encarga del control motor, y la cápsula interna que le permite al sistema tener el metabolismo suficiente para no fatigarse tan rápidamente como el telencéfalo. Mesencéfalo, zona media. La sustancia negra es la unidad anatómica que permite controlar el tono de base porque activa al bucle gamma, que es el que activa la neurona motora gamma, que va hacia el músculo, cuya información vuelve y se llama bucle gamma. Y luego el núcleo rojo, que se encarga de mantener el equilibrio y que tiene fibras que van directamente al cerebelo y a la médula. ¿Bien? Puente es el que une a todas las partes del sistema y el cerebelo es el gran centro de coordinación motora. A la vez que el mielencéfalo, o médula oblongada, es la que se encarga
de recibir información sensitiva y enviar información eferente a través de las neuronas motoras del asta ventral. Resumen didáctico de cómo deberían entender y saber las secciones y las unidades anatómicas del sistema nervioso. Si ustedes siguen con la lectura del apunte, van a ver que viene este subtítulo, que es tipos básicos de actividad muscular. Algo muy simple, antes de ir a lo más complejo, que es explicar un reflejo. Sepan que las contracciones de los músculos, vamos a hablar de la actividad muscular ahora, las contracciones cumplen una de estas dos funciones. O sea, cuando un músculo se contrae para o mantener una postura, o para originar un movimiento. Dos. Esas son las dos funciones que cumple una contracción muscular. ¿Bien? La postura. ¿Qué es la postura primero? En el sentido fisiológico significa cierta orientación del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, estar de pie. Es más, puede ser del cuerpo o de parte del cuerpo. Cuando ustedes levantan un brazo, es cambiar la posición del cuerpo del espacio. Y es un tipo de postura. ¿Bien? O partes del cuerpo, por eso es. También su apunte. Normalmente las posturas se oponen a la fuerza de gravedad. Por eso nos cansamos aún de estar sentados o acostados. Como por ejemplo en la bipedestación. ¿Bien? Los movimientos, por otra parte, esa es la postura. Los movimientos, por otra parte, tienen por objeto cambiar la posición justamente del cuerpo en el espacio. Y esos son los movimientos que pueden ser de dos maneras, reflejos o voluntarios. ¿Qué es un movimiento reflejo? Un movimiento reflejo es una respuesta invariable, eso significa que siempre es igual, es invariable, a un estímulo definido, que siempre afecta a un receptor sensitivo. Hoy hablamos de un receptor sensitivo que ahora lo vamos a identificar. Ese receptor sensitivo que hablamos hoy es el uso muscular. Es uno de los dos que estudiamos los entrenadores. Uno es el uso muscular y el otro es el órgano tendinoso de Golgi. Son dos receptores sensitivos. Entonces, es una respuesta invariable a un estímulo bien definido. El reflejo que todo el mundo conoce es el rotuliano, que es cuando para ver cómo funcionan nuestros reflejos, un médico clínico o un traumatólogo nos flexiona la rodilla y pega al final del tendón, que se llama rotuliano justamente, nos pega y nosotros levantamos la rodilla. Ahora lo vamos a ver, flexionamos, perdón, extendemos la rodilla, levantamos la parte inferior de la pierna. O sea que es invariable, siempre que le peguen va a producir ese movimiento. Hay muchos reflejos que tenemos que producen una respuesta invariable y siempre es el mismo estímulo. Y siempre afecta a un receptor sensorial. Los reflejos nacen con nosotros, por lo tanto, un reflejo no tiene que ser aprendido, son innatos. ¿Bien? Ahora bien, vamos a explicar la otra parte del reflejo. Y aquí este gráfico ya se los mostré recién. La base estructural de un reflejo es el arco reflejo. Y ahora lo voy a explicar. ¿Qué consta? De un receptor sensitivo, primero que nada. ¿Bien? Un receptor sensitivo. ¿Dónde está aquí el receptor sensitivo? Dentro del músculo. ¿Bien? Este es el receptor sensitivo. Está dentro del músculo. Una fibra nerviosa sensitiva que va a la médula espinal o al tallo. ¿De qué depende? ¿A dónde vaya? Del tipo de reflejo. Pero en este caso, lo que quiere decir el apunte es, el receptor sensitivo que está en el músculo está asociado a una neurona sensitiva, que la estoy llevando ahora con el cursor, así, que va directamente a la médula espinal. Directamente a la médula. Entonces, consta de un receptor sensitivo, en este caso en el músculo, de una fibra nerviosa que va hacia la médula o al tallo. Hay una sinapsis entre la fibra nerviosa sensitiva, aquí y aquí, ¿ven? Hay una sinapsis que se da con una neurona motora. Aquí hay una sinapsis que se va a dar con una neurona motora, aquí también.
Esta neurona motora que está aquí va hacia el mismo músculo que produjo la información desde el receptor sensitivo. Y la otra neurona, que también hace una sinapsis, es la que va, también es motora, pero va al otro músculo. No olviden que todos los movimientos se producen por un músculo agonista, que es el que produce el movimiento, el antagonista, y hay otros músculos involucrados que conocemos también, que son los sinergistas. Son los que ayudan a este músculo a producir una acción. ¿Bien? Perfecto. Entonces, el arco reflejo consta de un receptor sensitivo. En este caso, el receptor sensitivo está en el músculo. La fibra nerviosa sensitiva, neurona sensitiva, que va hacia la médula o hacia el tronco. En este caso, o tallo cerebral, va a la médula. En la médula se conecta, o se hace sinapsis, aquí hay una sinapsis y aquí otra, son las dos a la vez, con una fibra nerviosa, con una neurona motora. En este caso, del agonista y del antagonista, que envía la excitación, o sea que envía dos excitaciones musculares, en este caso, la sinapsis de una neurona sensitiva y obviamente al músculo. ¿Bien? Esta es la base de un arco reflejo. Perfecto. Sigamos. Nosotros tenemos dentro de los reflejos, uno de ellos se llama reflejo de estiramiento. Y ahora vamos a aprender el nombre del receptor sensitivo. Los músculos esqueléticos contienen grupos de fibras musculares modificadas que se llaman fibras fusales. Esta fibra, este es el gráfico, el esquema de un músculo. ¿Bien? Entonces tenemos, esta que está aquí se llama fibra extrafusal, son fibras comunes. Ven que tienen las bandas Z, bueno, estas son fibras musculares comunes. Fibra muscular, fibra muscular. El músculo todo, este es un esquema, pero un músculo todo tiene de estas paquetes de 100 a 150 fibras, aquí hay 3 nada más, calculen, un músculo es muchísimo más grande, que están todas envueltas en vainas de tejido conectivo. Entonces, estas que están aquí son paquetes de fibras. En este caso, dibujamos nada más que 3, para diferenciarlas. Entonces, pero todos los músculos tienen grupos de fibras modificadas que se llaman fibras fusales. Esta que está aquí, la de color distinto, es una fibra fusal. ¿Ven? Fibra fusal, es esta. Las fibras se llaman fusales. Y las otras son fibras comunes llamadas fibras extrafusales. La extrafusal es esta, la que está adelante y la que está de atrás. La que está en el medio y con otro color es la fibra fusal. Son fibras modificadas, se darán cuenta que están modificadas aquí en el gráfico. Tienen terminaciones nerviosas aferentes, dicen, se llaman aferentes porque van a ir hacia el sistema nervioso, envuelto en su porción central. ¿Ven? Aquí están, en su porción central está envuelta, aquí está el envoltorio de la porción central, encerrada en una cápsula fibrosa llamada huso muscular. Ahí está la cápsula fibrosa que se llama huso muscular. Aquí está contraída, aquí está relajada y en reposo, la fibra. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es el huso muscular, que envuelve a la fibra de característica fusal. Es más, se llama fibra fusal porque contiene justamente al huso muscular. Fibra fusal. ¿Y qué más tiene? Tiene una fibra sensitiva, la que está dibujada de azul o celeste. ¿Ven? Esta es la fibra sensitiva, que es la que luego sale como una neurona sensitiva. ¿Bien? Lo vimos a esto dentro del músculo. Ahora voy hacia allí. Aquí está, ¿ven? Aquí adentro está el receptor sensitivo, que se llama huso muscular, que lo acabamos de describir, solo que en un dibujo mucho más grande. Entonces, ahí están los husos musculares. Bien, sigamos. Los husos musculares están dispuestos de tal manera que al estirarse el músculo total, se ejerce una tracción sobre las fibras fusales. O sea, si el músculo se estira como está aquí, esta fibra sensitiva se estira, pero si se acorta, por eso lo puse aquí al gráfico, se acorta. O sea que
el uso muscular trabaja de dos cosas. Trabaja de sensor sensitivo, de ahí la palabra sensitivo, por lo tanto le avisa a través de esta fibra nerviosa al sistema nervioso cuando el músculo se estira, pero también le avisa cuando el músculo se acorta. Por eso el uso muscular está dispuesto de tal manera, así como está aquí, que al estirarse el músculo total se ejerce tracción sobre la fibra. Aquí está contraído, ¿ven? Y aquí está estirado. Se va a ejercer tracción sobre la fibra. Esto estimula los receptores sensitivos a sus respectivas terminaciones nerviosas, de modo que son enviados impulsos aferentes hacia las neuronas motoras alfa que inervan al mismo músculo. Entonces, al excitarse así las neuronas, el músculo inervado por ellas se contrae. Volvemos al gráfico anterior para entender esto. Aquí está. Entonces, si ustedes estiran a este músculo, si lo estiran, ¿bien? A este músculo, la neurona sensitiva le avisa a la médula y hace sinapsis con la neurona motora de la misma para contraerlo y con la neurona motora del antagonista para relajarlo o para inhibir la contracción que este músculo tenía. Porque si este músculo se está estirando, es porque este músculo, que es el antagonista o músculo efector, se está contrayendo, porque es antagonista. Si él se estira, agonista de estiramiento, él va a ser el agonista de la contracción y viceversa. Por eso es que el uso muscular se tiene que comunicar con los dos. A uno le pide que se contraiga y al otro le pide que se estire. En realidad se llama inhibir la tensión, porque estaba inhibido, porque estaba contraído. Cuando él se estiraba, él se contraía. Cuando actúa la neurona sensitiva, le pide a uno que se contraiga para que no se siga estirando y le inhibe la contracción que tenía el otro. Con esa función se va a producir el uso muscular de las neuronas motoras alfa, no de las gamma, se va a producir el reflejo de estiramiento. Reflejo de estiramiento. Vamos a explicarlo en este gráfico ahora. Entonces, ya dijimos cómo funciona. Ahora el arco reflejo. Ahora veamos cómo se produce el reflejo de estiramiento. El uso muscular está dispuesto de tal manera que al estirarse el músculo total se ejerce tracción sobre las fibras. Eso lo dijimos antes. Hablamos de las fibras fusales. ¿Bien? O sea, las que tienen el uso muscular. Esto estimula sus respectivas terminaciones, de modo que son enviados impulsos aferentes a las neuronas motoras alfa, que al excitarse contraen esas neuronas. Otra vez, aquí está el famoso reflejo de estiramiento. Aquí está el martillito que les dije que golpea el tendón, que hace que el reflejo de estiramiento, que se extienda la rodilla y que el pie vaya hacia arriba. ¿Bien? Ese es el reflejo que conocemos casi todos. Aquí está la sinapsis de la neurona, ahí está la neurona sensitiva, la motoneurona, adentro está el uso, ¿bien? Y hay otra motoneurona porque hace dos acciones. Describamos las funciones del uso. Primero, el uso muscular ante un reflejo va a estimular a la neurona motor alfa que inerva al mismo músculo. ¿Para qué? Para que se contraiga y cese el estiramiento. A la vez, porque todo se produce a la misma vez, la sinapsis se produce a la misma vez, inhibe a las neuronas de los músculos antagonistas, porque cuando se estiraba el músculo anterior, que es el agonista, el antagonista, que es este, se contraía. Por lo tanto, cuando actúa el reflejo, lo que hace es contraer al que se estiraba y al revés, inhibir la tensión del antagonista. Y después, los músculos sinergistas. Los músculos sinergistas, que son los que ayudan al agonista, que se estaban estirando también les envían la información para que se contraigan a los sinergistas. Y por último, estimulan a las neuronas que transmiten la información hacia los centros coordinadores del encéfalo sobre la longitud del músculo. Piensen esto, los voy a llevar al gráfico en el que estudiamos la
las secciones del encéfalo. Piensen en esto. Toda la información que estamos estudiando ahora a nivel de reflejo se dan en la médula. Todas esas informaciones son de la médula. Bien, de aquí. Esa información va a viajar a dos lugares. O sea, el músculo se contrae gracias al tálamo. El tálamo es el que está pidiendo que el músculo se estire, en este caso. El músculo se estira y si el nivel de estiramiento es superior al que el músculo puede tolerar, se produce un reflejo. O sea, todos los músculos tienen un rango al que están adaptados para estirarse. Si ustedes quieren que se estire un poco más, va a producir un reflejo. ¿Por qué? Porque es un reflejo de protección. Se va a proteger al músculo que se está estirando para que no se desgarre. Entonces va a ser una respuesta invariable. El estiramiento va a ser el estímulo y la respuesta va a ser invariable. Se va a producir un reflejo. La neurona sensitiva va a enviar una información para que la neurona motora alfa contraiga el músculo, inhiba la contracción del antagonista y produzca una contracción también del sinergista. Esa información luego va a viajar primero a la sustancia negra, después al cerebelo y por último al telencéfalo. Esa situación completa que se da es lo que dice aquí el apunte y su clase. Estimulan a las neuronas que transmiten información hacia los centros coordinadores del encéfalo. ¿Quiénes son? Sustancia negra, cerebelo y telencéfalo. Sobre la longitud del músculo. Esto es lo que nos permite a los entrenadores entrenar, por ejemplo, la flexibilidad, donde el umbral de estimulación se va ganando gracias al entrenamiento. Y eso se puede hacer porque la información nueva va a ir primero a guardarse en un lugar, que en este caso ya lo conocemos, se llama sustancia negra, después va a ir al cerebelo, gran centro de coordinador, y por último, solo el último, va a llegar hacia el telencéfalo para ser guardado con información nueva. Y esa información luego podrá ser usada en función a la razón para la cual el entrenador mejoró la flexibilidad del alumno. ¿Bien? Reflejo de estiramiento. No es el único reflejo que tenemos. También está el reflejo de inhibición autógena, se llama así, que es el reflejo que produce otro órgano sensitivo. El uso muscular está dentro de la fibra. Esto se llama órgano tendinoso de Golgi, que está situado en los tendones. Este receptor, que así como el uso muscular mide la longitud de un músculo, o sea, cuando se acorta o se alarga, por su forma sensitiva que parece un cable, este mide la tensión. ¿Por qué? Porque el tendón es un cable que lleva toda la tensión que genera el vientre muscular. Este es un pedazo del vientre muscular. Entonces, este órgano sensitivo, llamado órgano tendinoso de Golgi, es el que se encarga de recibir o medir la tensión. Cuando el músculo se contrae, disminuye su longitud, se acorta, con lo cual no produce el reflejo. Sin embargo, o sea, porque se está contrayendo, Golgi registra el aumento de la tensión y provoca entonces una relajación refleja del músculo. Hay que prestar atención aquí, porque los libros no lo aclaran, pero ustedes tienen que saber que los órganos sensitivos, ya lo expliqué antes, tienen dos funciones. Uno es la de sensor, o sea, medir la tensión, pero otro es de cuidador, cuida, para que el músculo para que en realidad el tendón no se rompa, y para que los huesos, que son a donde se une el tendón, no se quiebren, no se fracturen, es que se activa un protector que es el reflejo de inhibición autógena. Se llama de inhibición autógena porque, al igual que, exactamente igual que el uso, el órgano también tiene una neurona sensitiva. También tiene una neurona sensitiva, que es una neurona eferente, igual. También la información va, el gráfico es el mismo. También la información va a la médula y también se comunica con la neurona motora alfa, del agonista y del antagonista, solo que cumple una función distinta. En esta situación es inversa al reflejo de estiramiento. Tiene una función de protección que evita que el músculo se contraiga en exceso y desgarre su inserción en el hueso. O sea que lo que hace es,
a diferencia del reflejo de estiramiento, que lo que hace es contraer al músculo que se está estirando, este lo relaja. Por eso se llama inhibición, porque inhibe la contracción del músculo que se está contrayendo. Solo que es autógena, a sí mismo se inhibe. ¿Bien? No solamente inhibe la contracción, sino que aparte, esos impulsos también van a los sistemas de control, manteniéndolos informados sobre el grado de tensión que genera ese mismo músculo. Segundo reflejo, se llama inhibición autógena, porque ante una gran tensión, más allá de la adaptación de la tensión que puede hacer ese músculo, el órgano tendinoso de Golgi inhibe la tensión. Así funcionan gráficamente con los órganos sensitivos. ¿Qué está haciendo estas manos? Están estirando al músculo. Lo están estirando. Este es el tendón, aquí debe haber otro tendón. Aquí está Golgi, aquí están las fibras y aquí está el uso muscular. Cuando ustedes estiran un músculo, si lo estiran, el que actúa es el uso. Porque el músculo al estirarse no genera tensión, no actúa Golgi. En cambio, cuando se contrae, cuando se acorta, actúa Golgi, pero no el uso. Primero como sensores, ahora, si estiran de más, se produce el reflejo de estiramiento. Y si contraen, todo el tiempo, por ejemplo, yo en este momento estoy contrayendo el bíceps porque tengo el mate en la mano. Entonces, cuando ustedes lo contraen, el Golgi solo avisa al sistema de que están contrayendo el músculo. Pero si en vez de un mate tendría una pesa de 100 kilos, entonces Golgi lo que haría es inhibir la tensión de ese músculo para que se contraiga de manera involuntaria para mí, para que se contraiga, y eso evite una lesión en cualquiera de mis sistemas. Por último, ya hablamos de los reflejos, nos faltan los movimientos voluntarios, que es lo más simple de entender. ¿Por qué? Porque el movimiento voluntario es el que quiero hacer. Cebar el mate, sentarme, pararme, ese es el voluntario. Así como el movimiento reflejo tiene control medular, porque las neuronas sensitivas llegan y salen de la médula, las neuronas motoras entran y salen de la médula, o sea que en los movimientos reflejos no participa el telencéfalo, excepto, que tampoco lo hace, pero tampoco participan los centros superiores, para guardar la información nueva, pero lo hacen, como les conté, la sustancia negra y el cerebelo. ¿Bien? ¿Dónde se inician los movimientos voluntarios? No en la médula. ¿Dónde? Directamente en la corteza cerebral, o sea, telencéfalo y diencéfalo. La actividad cortical voluntaria difiere de la refleja en al menos un aspecto muy importante. No es predecible primero. Resulta del hecho de que no solo es determinado el movimiento voluntario por la naturaleza del estímulo, por ejemplo, lo que yo quiero hacer, naturaleza, sino también por la memoria de experiencias anteriores. O sea que el movimiento que tengo guardado. Todo eso influye sobre un movimiento voluntario. Después, el tamaño del área cortical que controla la actividad de los músculos, normalmente, en mayor medida, es una complejidad que tiene que ver con el tamaño de ese grupo. A ver, lo voy a decir en forma más simple de la que está en el apunte. Cuando ustedes quieren hacer un movimiento complejo, o sea, llamamos coordinación fina, la región, la cantidad de neuronas que van a utilizar son muchos más que en los movimientos simples. Todos los movimientos son coordinados siempre por un grupo de neuronas. Cuando el movimiento es más fino, mayor cantidad de neuronas son las que vamos a usar. Aunque parezca mentira, esto lo van a descubrir cuando analicen cómo entrenan las personas, ¿sí? Se van a dar cuenta que cuando una persona quiere realizar un movimiento torpe, o sea, utilizar una gran cantidad de fuerza, de tensión, la cantidad de encéfalo que entrena es más baja. Al contrario, cuando quiere hacer movimientos como bailes, como técnicas de ejecución de cualquier tipo de deporte, por ejemplo, utiliza mayor cantidad de neuronas para eso. Siempre el sistema nervioso piensa en contracciones, esto lo dice al final del apunte. La estimulación de la corteza motora da como resultado característico movimientos y no contracciones de músculos aislados. Por eso la mayoría de los neurofisiólogos del entrenamiento
tienen un concepto que significa, la corteza piensa en términos de movimientos y no de músculos. Muchas veces uno cree que dice, bueno, si hago flexiones de codo, entreno el bíceps. Los neurofisiólogos dirían, no lo sabemos. ¿Por qué? Y porque la flexión de codo la hacen 3 músculos. La hace el bíceps, sí, pero también la hace, que es el bíceps braquial, el supinador largo y el crural anterior. Si el ejercicio está mal hecho, o sea, si la técnica de ejecución es mala, pueden actuar cualquiera de los 3, no solamente, en este caso, el bíceps, o no exclusivamente el bíceps. El sistema nervioso piensa en términos de movimientos, o sea, él hace lo que ustedes le piden, pero no lo hace con el músculo que ustedes creen, a menos que ejecuten bien el movimiento. Conceptos de movimientos voluntarios que inician en la corteza, no en la médula, como el movimiento reflejo. Por último, hay algo que está a modo de conclusión en su apunte, que es bueno que lo analicen. Una de las ciencias que más ha avanzado en los últimos 10 años en investigación es la neurociencia, justamente. ¿Por qué? Y porque cada disciplina quiere encontrar la forma en la que su conducta se desarrolla a partir del cerebro y en qué región, lo que hizo Bobiska y Milman, que lo acaban de estudiar, en qué región del cerebro se desenvuelve su actividad, porque eso permite una actividad más específica. De hecho, sus áreas teóricas han nacido de ese criterio neurocientífico, se lo debemos a un francés, a Jean-Pierre Changuet, descubrir cómo se almacena un dato en la neurona. Eso cambió los métodos de enseñanza, sobre todo para evocarlo como resto mnémico, o sea, acordarnos de lo que aprendemos cada vez que ejecutamos una tarea, cualquiera de ellos. La neuroeducación colabora mucho con esa forma moderna de enseñanza. Lo que los neurofisiólogos dicen es que tenemos un cerebro tan complejo que él mismo, o sea, el cerebro, no lo puede entender acabadamente. No olviden que es una ciencia muy compleja, porque el mismo cerebro se investiga a sí mismo. Es el cerebro, las redes de neuronas de un investigador neurocientífico el que tiene que descubrir cómo funciona ese mismo cerebro. Lo que sí se sabe es que el cerebro es muy plástico, o sea que no se puede prever la calidad ni cantidad de conocimiento que puede adquirir. La plasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar sus formas. No olviden que yo mostré un telencéfalo, pero es un gráfico, dado que es una región que puede modificarse de manera muy dinámica. O sea, ustedes hoy, si les saco una foto de su telencéfalo, después de estudiar esta clase, ustedes tienen un telencéfalo más desarrollado. El apunte dice sofisticado. El sistema nervioso se puede modelar y modificar todo el tiempo. Y siempre el cerebro va a tener, mientras una persona vive y aprende, una complejidad un poco más elaborada. Hoy se lo pueden medir diariamente si quieren, solo que es muy costoso, porque es una tomografía de emisión de positrones. Y en la Argentina hay solo 3 aparatos que lo pueden hacer. Hay 2 en Capital y 1 en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, y por último, otra situación que es el condicionamiento. El aprendizaje, memoria, olvido, reaprendizaje y otros aspectos psicofísicos sofisticados de la conducta del hombre dan idea de la plasticidad de su sistema nervioso. O sea que cada vez más la ciencia, sobre todo en nuestras profesiones, en donde lo que aprendemos lo usamos para trabajar. No olviden que en eso la ciencia del entrenamiento como trabajo es muy parecida a la ingeniería. O sea, nosotros tenemos que crear algo en un momento específico con unas características determinadas. Se llama plan. El plan de entrenamiento de una persona no le sirve a otra. Ni siquiera le sirve a esa misma persona 3 meses antes. Es muy particular eso. Por lo tanto, el aprendizaje de nuestras profesiones es muy dinámico y constante. La memoria tiene un gran lugar. El olvido no debería ser parte, por eso estudiamos áreas teóricas, para estudiar poco, pero muy concentrado. Todo el tiempo tenemos que estar reaprendiendo, porque insisto en el concepto de que un alumno 6 meses después es muy distinto al alumno que yo tomé, sobre todo en lo que se refiere a su aprendizaje motor y a la capacidad de ejecutar un ejercicio y de desarrollarlo. Y sobre todo, esa famosa frase que dice aquí Pizarrón, que es el aspecto psicofísico de la conducta del hombre. O sea, el hombre va aprendiendo, ese hombre que ustedes entrenan, que hoy es su cliente o alumno,
va aprendiendo y va cambiando él mismo a través de la plasticidad de su cerebro y su forma de ver las cosas, y las ganas o el placer que le da algo. El hombre es muy cambiante, y el cerebro del hombre está siendo muy atacado hoy en día por la publicidad, por el consumo, por el deseo en general, y fundamentalmente por sus aspiraciones. Eso es lo que vuelve complejo en la actualidad a la humanidad toda, pero particularmente al hombre, porque ese cerebro está siendo estudiado y esos, se podría decir así, conclusiones de investigaciones, no solo le sirve al entrenamiento para crear sistemas mejores, no solo le sirve a la educación para enseñar mejor y para que el cerebro funcione mejor, también le sirve al marketing para que las personas aprendan a consumir más y para masificarlo. Bien, lindo capítulo, control nervioso de la actividad muscular, tienen mucho para estudiar, es muy complejo en su funcionamiento, dedíquenle tiempo a la neuroanatomía, a cómo funciona, a las secciones del encéfalo, dedíquenle tiempo a la unidad anatómica, lean mucho, es muy poquito lo que tienen para estudiar en contexto, digamos, porque imaginen que esto tiene tomos en neurología y en la Facultad de Medicina, pero aquí tienen 6 hojitas que la tendrían que aprovechar lo suficiente. El próximo capítulo es endocrino, que también es un capítulo teórico que tiene mucho para aprender. Les agradezco la atención, que tengan un buen día y estudien, por favor.